Muy buenas noches. Un café con Max le da la cordial bienvenida a usted que cada noche nos sintoniza. Deseamos que su tiempo con nosotros sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan, donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Un toque del amor de Dios cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. Hola familia, buenas noches. Muchas gracias, Caleb. Gracias. Buenas noches familia. Es siempre un honor, una bendición poder reunirnos para poder escuchar, aprender, conectarnos con el Shekinah de Dios, con la presencia gloriosa de Dios, con la gloria resplandeciente de nuestro Señor. Es un tiempo especial en el día. No es cualquier momento, cualquier tiempo. Es un tiempo de un Shekinah, de entrar en la presencia del Señor. Vamos a comenzar orando. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por permitirnos reunirnos, Señor, un grupo de tus hijos. El Salmo dice, Señor, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Si bien es cierto, estamos dispersos en diferentes partes del mundo, pero en espíritu, Señor, estamos unidos. Juntamente con los que a través del Facebook y a través del YouTube, Señor, igual pueden ver en diferido este programa. Padre, igual nos juntas espiritualmente. Y muchas gracias por eso. Señor, queremos reconocer nuestra necesidad de ti, nuestro hambre y sed de tu palabra, Señor. Y en esta noche nos rendimos ante ti, arrepentidos por nuestros pecados, pidiendo que seas tú lavándonos en tu preciosa sangre, limpiándonos de toda inmundicia, de todo dolor, de todo síntoma de enfermedad, de toda infección, de toda inflamación, de todo dolor, en el nombre de Jesús. Que todos los que hoy, Señor, estamos padeciendo alguna dolencia física, todo mal, todo malestar se vaya fuera de nuestros cuerpos en el nombre de Jesús por el poder de tu palabra, Señor. Amado, en esta noche quiero orar por Agustín Villegas. Él está con unas trombosis en sus dos piernas. Está internado en emergencia del Hospital Rebagliati. Enviamos tu palabra poderosa allí donde él se encuentra para que, Señor, esas trombosis se disuelvan, salgan, funcionen y que nuestro amigo pueda quedar sano de este flagelo. Oramos por él en el nombre de Jesús. Padre, bendecimos la vida de Agustín y oramos, Padre, para que este tiempo que él pueda estar internado pueda reflexionar en tu palabra y en lo poderoso y en lo milagroso que tú eres, Señor, para nuestras vidas. Y que la sanidad, Padre, es una bendición de los hijos, es el pan de los hijos. Y él es un hijo tuyo, Señor. Amoroso Dios, encomendamos en tus manos la vida de Agustín en el nombre de Jesús. Oramos por Anita, su hermana, que salió ya de alta del hospital de su operación, está muy bien. Gracias, Señor. Bendecimos la vida de Anita en el nombre de Jesús y oramos para que todo este proceso de recuperación sea completa, total, que su sanidad sea absoluta, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos por nuestro querido Pastor Willy. Él tiene una inflamación, una infección en su hombro derecho que lo está molestando por algún tiempo. Están haciendo los exámenes correspondientes para ver si lo operan o solamente va a hacer con tratamientos. Oramos por él en el nombre de Jesús. Oramos para que tú restaures cada célula, cada partícula, cada tendón, cada músculo, cada ligamento, cada coyuntura de su hombro, de su omóplato, Señor, de sus articulaciones, que pueda fluir sanidad en él, en el nombre de Jesús. Padre bueno, oramos por él, por tu hijo, Willy, en el nombre de Jesús. Hablamos sanidad para todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Que seas tú bendiciéndolo, Padre, y dándole la sanidad, el reposo que Él necesita, Señor, para seguir haciendo tu obra. Encomendamos en tus manos la vida de Pastor Willy en el nombre de Jesús. Oramos por Gina Montesa, bendícela, Señor. Guárdalo, restáurala, Padre, sánala de todo mal. Oramos por Emilio también. Tiene una afección en su piel, un herpes que lo está molestando. Señor,
que ese maldito herpes se quite de su cuerpo en el nombre de Jesús, que sea echado fuera de su organismo, de su piel, en el nombre de Jesús, y que pueda ser sano nuestro querido Emilio de todo mal en el nombre de Jesús. Gracias porque su operación está mejor. Oramos para que seas tú, Señor, sanándolo totalmente. En el nombre de Jesús oramos por nuestro querido Juan, que tú fortalezcas su cuerpo, que le des las fuerzas como las de un búfalo y que él sea ungido con el aceite nuevo, con la unción nueva, con el vino nuevo. Señor, que seas tú bendiciendo a este varón y levantando un guerrero de Dios, predicador de tu palabra para las naciones. En el nombre de Jesús oramos también por nuestra querida Julieta, donde quiera que esté, que tu amor infinito lo alcance y lo dé el consuelo, la paz, el gozo que ella necesita. En el nombre de Jesús. Padre bueno y eterno, oramos también dándote gracias por la vida de Walmoner. Está mejor. Oramos para que su sanidad sea completa y perfecta. Oramos por Ramiro Patiño, nuestro hermano, que está luchando con una enfermedad. Sabemos que tú le das la victoria, papá, que la sanidad es la bendición tuya, que tú le estipulaste de esa manera, que por tu llaga nosotros ya fuimos sanados, Señor, y que podamos tener la convicción, la seguridad, la certeza, Padre, el claro entendimiento que la sanidad es la voluntad tuya, absoluta y perfecta, Señor, que tus hijos disfrutemos de sanidad. Oramos por Rocío también, nuestra querida Rocío, que cada mañana, Señor, pone un mensaje nuevo en nuestros chats. Señor, bendícela, fortalécela, dale la fuerza que ella necesita para seguir haciendo su trabajo y también, oh Dios mío, poniendo cada mensaje cada mañana en nuestro programa. Eterno Dios, oramos por Pastor Juan Alemán, que él está, Señor, listo desde Oxapampa, Perú, para compartir tu poderosa palabra. Declaramos que nuestra mente está alerta, nuestro corazón está receptivo, estamos atentos a lo que tú, Señor, nos vas a dar en esta noche. Bienvenido eres, precioso Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy buenas noches, Pastor Juan. ¿Estás en casa? Buenas noches con todos. Damos gracias a Dios que Él nos da la oportunidad de poder estar reunidos en esta noche a través de este medio, a través de las redes sociales. Y quiero continuar con el tema que el jueves pasado inicié, el tema de cómo apoderarnos de la Biblia. ¿Cómo puedes tú, como cristiano, apoderarte de la Biblia? Y no basta con que tengas, por supuesto, una Biblia en tu casa, pero ¿cómo puedes hacer que la Biblia esté en tu interior, permeando, llenando, saturando cada espacio de tu vida? Y el jueves pasado compartía con ustedes de cuáles son algunos principios espirituales que nos ayudan a interiorizar la Biblia, llegar a apoderarnos de ella. Y mencioné como número 1, orar. Decía el salmista, ilumina mis ojos para contemplar las maravillas de tu ley. No podemos acercarnos a la Biblia, no podemos abrir nuestra Biblia sin antes pedirle al Señor que Él sea el que ilumine nuestra vida. Segundo lugar, oír. Como el Señor le dijo al profeta Ezequiel, oye, que oyera las palabras que el Señor le decía. Y debemos estar atentos a lo que el Señor nos dice. No distraernos, que nuestra atención no esté en otras cosas, en las preocupaciones, en las ansiedades, sino estar atentos a lo que Dios nos dice. Atentos para oír lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Esto me hace recordar de una oportunidad, donde estábamos viviendo en Lima y estaba con mi esposa y necesitábamos ir a un lugar de Lima, del centro de Lima, y no me acordaba de la calle. Pues queríamos tomar un taxi para que nos llevara a esa calle y íbamos a hacer unas compras, pero en ese momento no me acordaba
nombre de la calle. Y yo estaba ahí con mi esposa parada en una esquina y le decía a mi esposa, no me acuerdo del nombre de la calle. ¿Cómo le digo al taxista que me lleve? Y mientras yo estaba eso, le dije, Señor, Señor, hazme recordar cuál es el nombre de la calle. Y en eso venía una señora con su hija conversando. Y cuando pasaron delante nuestro, la hija le dice a su mamá, hazme recordar que tengo que ir a la calle tal. Y mencionó la calle que yo necesitaba escuchar. Le dije, Señor, gracias. Y es como un pequeño detalle a cómo el Señor nos puede hablar en diferentes circunstancias. Y a veces estamos distraídos, no escuchamos lo que Dios está queriendo decirnos. Cuanto más cuando nos acercamos a la Biblia y debemos estar atentos a lo que Dios está diciéndonos, escuchar su palabra. Y en tercer lugar, hablamos de leer la palabra del Señor. Leer la palabra de Dios. Leí el testimonio de un hombre que atendió a muchos niños huérfanos y él les daba de comer, les daba su alimento, les daba ropa, los atendía en sus necesidades. Y cuentan que este hombre era un hombre de fe. Había leído la Biblia más de 200 veces, toda la Biblia. Más de 200 veces toda la Biblia. Impresionante. Por eso es que era un hombre de fe. Era un hombre que veía la mano del Señor en su vida. Leía la Biblia constantemente. Escuché de otro predicador que decía, debemos leer la Biblia las veces, cuántos años tengamos. Es decir, que si usted tiene 20 años, debería haber leído 20 veces toda la Biblia. Si tiene 50 veces toda la Biblia. Es un reto, ¿verdad? Un reto para todos nosotros de ser lectores de la palabra del Señor. Hoy quiero compartirle el cuarto principio que hará que nos apoderemos de la palabra del Señor. Y este cuarto principio es creer. Cuando nos acercamos a la Biblia, debemos de creer en su palabra. Vamos a leer algunos textos. Quisiera que usted me acompañara en la lectura de estos textos. El primero de ellos, en Hebreos capítulo 4, el versículo 12. Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice así. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bien. Es muy bueno cuando uno da testimonios, ¿cierto? Historias de experiencias, de encuentros que hemos tenido con Dios. Es fabuloso, es maravilloso. Pero la única que es viva, eficaz y cortante es la palabra de Dios. Qué hermoso es poder creer en esta palabra, la palabra del Señor. Otro texto, en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Segunda de Timoteo. Vamos a ver. Capítulo 3, versículos 16 y 17 dice: toda la escritura
es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nos dice aquí el apóstol Pablo que toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, cuando mencionaba este cuarto principio para apoderarnos de la Biblia, es creer en la Biblia, en toda la Biblia, porque toda la escritura es inspirada por Dios. Es creer a la palabra del Señor. Viene a mi mente el encuentro que tuvo el Señor con un centurión romano. Tenía a su siervo, el centurión tenía a su siervo enfermo. Y el centurión se acerca a Jesús y le habla de su criado que estaba muy enfermo. Y el Señor le dice, yo iré y le sanaré. La respuesta del centurión fue, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, en mi techo. Di la palabra, mi criado sanará. Dice este pasaje que se encuentra en Mateo capítulo 8, dice que el Señor se quedó maravillado y expresó, ni en Israel he encontrado tanta fe. El creer a la palabra de Dios. ¿Cómo te acercas a la Biblia cuando hojeas la Biblia, cuando lees sus promesas, cuando lees sus mandamientos, las historias, las parábolas, las metáforas, etcétera, que están escritas en la Biblia? ¿Con qué actitud? No va a haber fruto en la vida, en nuestra vida, si dudamos de la palabra del Señor. ¿Será cierto esto? ¿Será para esta época? ¿Será verdad todas las historias? ¿Será verdad que esto es solo para la gente del Antiguo Testamento y no para nosotros? ¿Será verdad que esto es solo de la ley y ahora ya estamos en la gracia? Una vez un hermano me decía a un grupo de personas que estábamos en, pero este hermano me decía, ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. Y yo le dije al hermano lo siguiente para hacerlo reflexionar. Ok, y le dije, hermano, ya no estamos bajo la ley. Entonces significa que ahora ya puedo tener otros dioses. Ahora ya puedo matar, ya puedo adulterar, ya puedo deshonrar a mis padres, ya puedo robar, porque eso es de la ley. Y él me quedó mirando y reflexionó un momento. Por eso necesitamos creer en toda la palabra del Señor. ¿Entienden? Toda la palabra de Dios. Porque hemos leído lo que el Señor escribe a través del apóstol Pablo. Toda la escritura es inspirada por Dios. Así que para que la Biblia tenga un impacto en nuestra vida, para que esta palabra cambie nuestra vida, debemos de creerla. Y que nuestro corazón, nuestra mente, no estén llenos de dudas. Crea la palabra de Dios. Un quinto principio es estudiar. No basta con leer, no basta con creer, hay que estudiar. Acompáñenme a leer
Proverbios, el capítulo 2, Antiguo Testamento, Proverbios, capítulo 2, y vamos a leer allí los primeros versículos, primeros 6 versículos. Dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, y a la prudencia dieres tu voz, si como a plata la buscares, y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová, y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Ahí nomás. Es una exhortación a recibir justamente las palabras del Señor, a guardar no solo sus promesas, como dice el versículo 1, y mis mandamientos guardares dentro de ti. ¿No han visto ustedes que venden en las librerías cristianas una colección de promesas, ¿no? Promesas de Dios. Y Ajá. está muy bien, pero también debería haber una colección de los mandamientos de Dios, las ordenanzas de Dios. Dice estar atento tu oído a la sabiduría y inclinares tu corazón a la prudencia. Debemos de estudiar la palabra del Señor. Debemos escudriñarla. En otro texto dice escudriñar las escrituras. Bien, ¿qué significa escudriñar? Escudriñar significa examinar, averiguar con cuidado, indagar, investigar, observar, analizar. Ese es escudriñar. Es decir, no basta con una lectura, hay que ir más profundo, a un examen, a una investigación de la Sagrada Escritura, ir más a fondo. Hace muchos años atrás estuve mal de la garganta. Llevaba varios meses sin poder recuperarme de una infección a la garganta. Y varios médicos me examinaron y no había solución a mi problema. Hasta que llegué a un médico y él me dijo: mira, vamos a hacer un estudio a tu garganta, a tus cuerdas vocales. Vamos a sacar una muestra de secreción faríngea para hacer un estudio. Y quiero ver a ver qué es lo que hay. De repente puede haber una bacteria que es resistente a los antibióticos. Había tomado cantidad de antibióticos y nada me hacía bien. Así que fue en el laboratorio donde se llevó la muestra de secreción faríngea, había un amigo. Y este amigo tuvo la gentileza, la delicadeza de hacerme entrar al laboratorio y me mostró el estudio que iba a realizar. Y me dijo: mira, aquí está la muestra de la secreción faríngea que te han extraído. Y lo voy a depositar en este, era como una pequeña cajita de metal. Y me dijo: aquí en medio voy a poner
la secreción faríngea. Y alrededor voy a poner pequeños puntos de antibióticos. Luego cerraré esta capa. Y después de algunos días, 2, 3 días, la voy a destapar y voy a ver hacia dónde se ha dirigido la bacteria. Si la bacteria se dirigió a 1 o 2 o 3 de los antibióticos, significa que esos antibióticos no le van a hacer ningún efecto. Pero si hay un antibiótico al cual la bacteria no se ha acercado, ese es el antibiótico que debemos dar. Y al cabo de unos 3 días, salió el resultado, me dijo, tú tienes una bacteria que es una de las bacterias más resistentes que hay en la faringe. Es la Klebsiella pneumoniae. Lleva estos resultados a tu médico y el médico sabrá qué te va a recetar. O me dijo, cuando el médico vio la receta, el resultado, me dijo, ¿sabes qué? Me dijo el médico, cuando un paciente viene con este resultado, yo lo mando inmediatamente a internarse. Es delicado, me dijo, pero te voy a dar un tratamiento inmediato. ¿Por qué les cuento esto? Les cuento esto por lo minucioso que fue el médico para detectar cuál era la bacteria que yo tenía en mi faringe. Esa es la misma actitud que debemos tener cuando escudriñamos la Escritura. Debemos ir a fondo. ¿Qué significa esta palabra? ¿Qué significa esta frase? ¿Quién es este personaje que se menciona aquí? ¿Cuál fue el mensaje que Dios le dio? ¿Cuál fue la reacción de este personaje a la palabra del Señor? ¿Cuáles fueron los efectos? ¿Cuáles son los contrastes que hay en este pasaje? Luz, oscuridad, vida, muerte, etc. Y hacer un estudio de la palabra del Señor. Como usted se podrá dar cuenta, hermano querido, para estudiar la palabra de Dios se necesita tiempo. Y a veces estamos muy apurados. Necesitamos saber administrar el tiempo para poder estudiar la palabra del Señor. Es muy bueno escuchar los mensajes cuando uno va a la congregación. Es muy bueno entrar a la internet y escuchar a diferentes pastores que predican. Algunos bien, otros muy mal. Algunos con enseñanzas bíblicas, otros con mensajes, no sé, sacados de su mente. Pero no hay nada mejor que este mismo se alimente de lo que Dios le da. Para eso necesita tiempo para estudiar la palabra del Señor. Y un sexto principio para apoderarnos de la Biblia es la memorización. La memorización es fijar la palabra de Dios en nuestra mente. Es retener la palabra de Dios. Es recordar la palabra del Señor. Sí. Voy a leerle un pensamiento que un pastor escribió y me gustó mucho y lo escribí. Te lo voy a leer. El llamado a memorizar las escrituras es de hecho un llamado a las armas. Cada soldado necesita un arma. Todo cristiano necesita la palabra de Dios. ¿Sabe qué, mi querido hermano? Cuando usted toma la decisión de empezar a memorizar las escrituras,
es un asalto que usted le da a las tinieblas. Es un asalto. Cuando usted empieza a memorizar las escrituras, es un asalto a las tinieblas. Todos los pensamientos de oscuridad, razonamientos, ideas, conceptos que pertenecen a la oscuridad van a ser desechados cuando la palabra del Señor empiece a fijarse en su interior. Un llamado a memorizar es un llamado a las armas. Memorice. Hay muchas formas de memorizar. Una de ellas es la repetición constante de un texto bíblico hasta llegar a recordarlo. Otra manera es dividir el texto bíblico, el versículo, dividirlo en 2 o 3 partes para ir memorizándolo por partes, se nos sea más fácil. Pero una manera bastante práctica que yo he encontrado y lo practico muy de continuo es escribir las Sagradas Escrituras. Ya un escritor decía, la memoria o la memorización está en la tinta, haciendo ver que cuando uno escribe los pensamientos, las oraciones, las palabras se fijan en nuestro interior. Es algo que yo hago continuamente. Un versículo que llama mi atención, donde Dios empieza a hablarme, a ministrar mi vida, yo en una libreta, tengo una libreta, y empiezo a escribir. Y escribo ese pensamiento o ese versículo, lo escribo 2, 3, 5, 10 veces, lentamente y repitiendo para memorizar lo que Dios está diciendo. La memorización es una poderosa disciplina bíblica que va a ayudarte a recordar la palabra del Señor, aunque no tengas una Biblia en la mano. Son 6 principios que hasta aquí estoy compartiendo. Orar, oír, leer, creer, estudiar, memorizar. Dios mediante. Próximo jueves les voy a compartir los 3 últimos principios para apoderarnos de la Biblia. Para que la Biblia forme parte de su vida, aunque usted no tenga una Biblia en la mano. Amén. Vamos a orar y darle gracias a Dios por su bendita palabra y por estas herramientas que Él nos ha dejado para que su palabra viva en cada uno de nosotros. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra que es viva y eficaz. Y tu palabra que es alimento para nuestra vida. Por tu palabra que nutre nuestra alma. Gracias, Señor, porque esta palabra es lumbrera en nuestro camino. Amén. Es una antorcha en medio de la oscuridad. Amén. Gracias, Señor, porque tu palabra nos da vida. Tú dijiste, mis palabras son espíritu y dan vida. Amén. Gracias, Señor, porque cuando nos acercamos a la Biblia, tu palabra nos alimenta, nos exhorta, nos aconseja, nos alegra, disipa la soledad, disipa la ansiedad, aleja los temores,
Realmente tu palabra es viva, es eficaz. Este libro está vivo y vivifica nuestras vidas. Enséñanos, Señor, a orar para acercarnos a tu palabra, a oír atentamente lo que nos dices, a leer las Escrituras sea un deleito para nuestros ojos, para nuestra alma, Amén. a creer lo que tú has dicho, lo que este libro registra, las palabras que están escritas. Enséñanos la disciplina de estudiar, de investigar, de indagar, de preguntar, de entender. Enséñanos a memorizar tu bendita palabra. Que todo lo que pertenece a la oscuridad y que a través de los años hemos memorizado y que aún lo recordamos, al memorizar tu palabra, todo esto sea expulsado de nuestra mente y podamos gozar de santidad en nuestra manera de pensar. Amén. Bendícenos, Señor. Gracias. Ponemos nuestras vidas en tus preciosas manos. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. 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 El Gracias, Pastor Señor Juan. le guarde y le bendiga cada día. Igual para usted, un gran abrazo, Pastor. Saludos por casa. Gracias, familia. Si Papá Dios lo permite, Amén. mañana tendremos Santa Cena y compartiremos lo que yo he venido compartiendo en estos días anteriores. Hasta mientras, que el Señor me los bendiga grandemente. Muy buenas noches, familia. Hasta mañana.